Ok, entonces el día de hoy vamos a trabajar la clase número 3. Me gustaría hacer un breve resumen de lo que hemos tratado hasta el momento, anticiparles de que estamos haciendo algunas ediciones de los videos de las clases anteriores y yo aspiro de que en este fin de semana, no, antes debe sería ser hasta mañana posiblemente, ya los vamos a colgar en el YouTube para que ustedes puedan ingresar de manera libre a revisar las clases, sobre todo las personas que por algún motivo no han logrado, no han podido participar en las clases anteriores y pues la puedan repetir, un poco la puedan repasar y puedan complementar con el descriptivo que se va a entregar al final de este cursito. Bueno, quiero comenzar esta clase un poco haciendo un breve resumen de lo que hasta ahora hemos tratado. Entonces, en la clase número uno hemos hablado sobre la gestión clínica, hemos revisado los antecedentes donde hemos estado eh, describiendo los porqués de la importancia de implementar este modelo de gestión en nuestros establecimientos. Y un poco hemos complementado esto con la historia, es decir, cómo, sobre todo en los últimos 50, 60 años, se ha ido desarrollando este modelo, sobre todo en los países europeos, y cómo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo después de la crisis y sobre todo de la crisis del modelo económico de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial y luego en el 73 la crisis del petróleo, cómo estos factores determinaron de que los servicios de salud desarrollen los servicios de salud en Europa, ¿no? Desarrollen una serie de mecanismos para enfrentar el déficit de recursos. Y sobre esta crisis es que van planteándose los elementos como por ejemplo el gobierno clínico, las unidades de gestión y otros elementos como por ejemplo los equipos interdisciplinarios, y cómo estos fueron implementando las teorías como por ejemplo la gestión de la calidad y otras herramientas hasta constituir lo que hasta ahora se entiende como el modelo de la gestión clínica. Eso cuando hablamos de la historia. Finalmente hicimos una definición de lo que significa la gestión clínica para concluir esta clase con cómo está definida la gestión clínica por niveles, ¿no? Entonces, hemos visto y hemos revisado los 4 niveles de la gestión clínica. Eso fue en la clase número 1. El día de ayer hemos hablado sobre el tema de la cultura organizacional, considerando de que pues implementar el modelo de la gestión clínica implicará ciertos cambios de comportamiento y de organización de los establecimientos. Y que claro, para hacer cualquier implementación, sea el modelo de gestión clínica o cualquier otro cambio en la organización, siempre pues habrán resistencias y conflictividad a la hora de querer implementar. Por ese motivo es que trajimos este tema, que es lo relacionado a la cultura organizacional. Definimos a la cultura organizacional como el conjunto de prácticas, el conjunto de comportamientos, el conjunto de conductas que tienen las personas que trabajan dentro de los establecimientos mientras se desarrolla el proceso asistencial. Ese conjunto, pues, está determinando una identidad de la estructura organizacional y esta identidad la hace única. A un hospital lo hace único e irrepetible. No existen hospitales parecidos. Tienen su propia personalidad, por lo tanto, su propia estructura y por lo tanto su propia cultura, ¿no? Que se va desarrollando en el tiempo de una manera progresiva y de una manera dinámica.
¿no? Y claro, hablamos de que la cultura está determinada por otros factores, como por ejemplo el gobierno. Hablamos también de la estructura organizacional. Hemos hablado también del conjunto de objetivos y estrategias, del liderazgo, del sistema de incentivos y cómo en conjunto con la cultura van desarrollando todos estos condicionamientos para que funcione una organización y que cuando se va a implementar un modelo, cualquiera que sea, y para nuestro caso, el de la gestión clínica, se necesita primero conocer, ¿no? Conocer cómo está la cultura de nuestro establecimiento para que sobre la base de ese conocimiento hacer los cambios necesarios para que se genere un ambiente propicio para la implementación de la gestión clínica, ¿no? Entonces, definimos a la cultura organizacional, pero luego definimos al modelo de cambio de la cultura organizacional. Eh, Les propusimos una estructura de cómo se podría hacer cambios a la cultura organizacional y ustedes participaron con sus iniciativas que podrían hacerlas desde sus lugares de trabajo. Eso hemos hablado en la clase número 2. El día de hoy, como ustedes están observando, vamos a hablar sobre la unidad de gestión clínica. Vamos a definirla y vamos a conocer su estructura. Vamos también a conocer las condiciones de creación, de una unidad de gestión clínica, qué es el acuerdo de gestión clínica y cómo se genera la implantación o implementación de un proyecto de unidad de gestión clínica. Eso es lo que vamos a tratar ahora en lo que va de esta clase. Antes de comenzar, siempre pues les propongo si tienen alguna pregunta, algún comentario, si es que quisieran que se fortalezca alguno de los conceptos que hemos tratado hasta el momento, pues con mucho gusto, antes de iniciar, les escucho si es que hay algo que les gustaría comentar o que se fortalezca de lo ya tratado. ¿Ok? Si es que no fuera ese el caso, pues aquí está, ese es el contenido de la clase número 3. Y pues hoy vamos a tratar las unidades de gestión clínica. Primero vamos a definir a la unidad de gestión clínica. Pero antes de definirla, sí voy a recordar este gráfico que ya lo hemos visto en la clase número 1. Este gráfico describe los diferentes niveles de la gestión clínica y ustedes pues pueden observar en el nivel inferior, en color un poco azulado, están todo lo que tiene que ver el escenario clínico, es decir, la atención directa a los pacientes. Y en la parte superior, en ese gradiente progresivo, en esos escalones, están el escenario de la gestión. Y podemos nosotros observar cómo el escenario de la gestión va apareciendo a partir del segundo nivel, creciendo en el nivel 3 y luego en el nivel 4 de la gestión clínica, ¿no? Ya hemos definido esto, pero lo traigo este gráfico porque las unidades de gestión clínica comienzan a aparecer en el nivel 3 y en el nivel 4. Porque claro, como ya miramos en el nivel de gestión 1, es la interacción o el relacionamiento de un profesional con su paciente, ¿no? Y claro, allí no están implicados aspectos económicos, ¿no? Es la relación, el cómo gestionan. Hoy estuve en el hospital del adulto mayor y una de las médicas que estaba trabajando allí en su consultorio, ella salió varias veces de su consultorio, y claro, estaba yendo a traer el formulario, y llamaba a una persona para que le ayude a alguna cuestión de su atención, llamaba por teléfono. Esas actividades son la gestión que tienen que hacer para que el proceso, para que la, el componente de la atención clínica pues pueda progresar y avanzar, ¿no? Ese es el nivel 1. El nivel 2 es un poco más amplio, donde pues
Ya ahí se involucra, por ejemplo, personal de enfermería que se necesita coordinar para hacer los cuidados directos en hospitalización, por ejemplo, o también se involucran otros profesionales como la rehabilitación, temas de laboratorio, entre otros, ¿no? Este es el escenario, el nivel 2. Pero cuando nosotros hablamos del nivel de gestión, gestión clínica por procesos y la gestión clínica ejecutiva, pues aquí ya involucra prácticamente a todos los componentes de un proceso asistencial, ¿no? Si es que hablamos de una consulta externa, por ejemplo, de una hospitalización o de un laboratorio, etcétera, ya están involucrados varias personas, por no decir eh, varias varias especialidades incluso. Y claro, ya aquí hay algunos elementos, como por ejemplo la gestión del proceso. Hay líderes que van a gestionar estos componentes y la parte de la gestión económica y de los componentes, sobre todo de materiales. Entonces, a partir del tercer nivel y el cuarto nivel, ya se podría hablar de que es el escenario donde se desarrollaría la unidad de gestión clínica. Por eso traje a colación este gráfico y vamos ahora sí a definir la unidad de gestión clínica, que vuelvo a repetir, es más objetivo, es más práctico o es más viable que se implemente en los niveles 3 y 4 del modelo de gestión clínica. Entonces, vamos a definir a las unidades de gestión clínica como una forma de gestión clínica, ¿no? Como ya lo hemos visto, es una forma de gestionar donde sobre todo hay una elevada capacidad de autoorganización. Entonces, estas unidades ya tienen una capacidad de autoorganizarse en diferentes componentes. Claro, en el nivel 3 será un número de componentes de autoorganización y en el nivel 4 es prácticamente todo. Eh, Hay que tomar en cuenta que estas unidades pueden limitarse a un servicio concreto, como por ejemplo la hospitalización, ¿no? Una unidad funcional como la consulta externa puede limitarse a ese espacio o puede limitarse a una área de apoyo, como por ejemplo el laboratorio o por ejemplo como por ejemplo la rehabilitación, ¿no? Y se caracteriza sobre todo por ser, porque al interior de estas unidades hay multidisciplinaridad, es decir, hay profesionales de diferentes disciplinas, pero hay en otros que, por ejemplo, hay una sola disciplina. Por ejemplo, en laboratorio posiblemente todos tienen como el mismo perfil de disciplinar. Pero en una hospitalización puede ser que ya hayan más de dos disciplinas, ¿no? Hay enfermeros, hay rehabilitadores, hay médicos y dentro de los médicos hay médicos de diferentes especialidades. Y lo que también caracteriza a estas unidades es que los profesionales tienen cierto nivel de autonomía de gestión, que debe ser consensuada y formalizada, ¿no? Eh, de esta manera se garantiza de que los profesionales se involucren y tengan una responsabilidad en la gestión de los recursos que ellos están utilizando en el proceso de atención. De tal manera que, pues, con todo esto, lo que se busca en última instancia es que la atención sea integral y que mejore la calidad de manera progresiva. Estas son las unidades de gestión, ¿no? Vamos a ir desarrollándolas, estas unidades, de a poco. Ok. Aquí vamos a hablar en primer lugar, entender de que las unidades de gestión clínica son unas unidades, también voy a poner un puntero, ok, aquí estoy. Son, son unas estructuras que están dentro de otras estructuras. Ahí miren. Entonces, el círculo mayor es todo el establecimiento, todo un hospital, por ejemplo, o todo un centro de salud. Y la unidad de gestión clínica es todo lo que está dentro de ese círculo o de ese óvalo que está entre líneas entrecortadas de color rojizo.
Entonces, es una estructura, en primer lugar, que se encuentra dentro de una estructura mayor. Al interior de este componente, los profesionales que trabajan acá son responsables de su propia gestión y están involucrados en esa gestión. Y claro, el involucramiento no solamente es para gestionar los recursos que ellos utilizan, sino también para involucrarse en el mejoramiento continuo de la calidad, ¿no? Eh, y pues para eso va a ser necesario que haya la mejora continua de los procesos y la mejora continua del uso de los recursos, sobre todo para reducir desperdicios. Estas unidades entonces deben entenderse como unidades de tipo orgánico. Pero no es que van a tener una personería jurídica, ¿no? Estas unidades no es que van a ser independientes totalmente y estos van a ser un establecimiento con un permiso de funcionamiento, no. Son solamente estructuras eh, que son un componente de la estructura organizacional eh, que van a tener la autonomía de la gestión, ¿no? Em, y dentro de la autonomía de la gestión, uno de los componentes importantes es la gestión de los recursos humanos. Al interior se define los perfiles de los profesionales, el número de profesionales, incluso esto de hacer las rotaciones, si es que fuera el caso de algún servicio que se requiera. Ok, entonces estas unidades de gestión clínica, en primer lugar, van a requerir contar con una estructura, ¿no? Eso es importantísimo. O sea, estas, eh, estas unidades que estoy ahora indicándolas con el puntero, que están dentro de otras estructuras, ¿no? Aquí esta es una subestructura que está dentro de una estructura mayor. La estructura mayor, por ejemplo, puede ser un hospital. Dentro del hospital está esta estructura. Pero esta estructura, esta unidad que estamos ahora mismo analizándola, primero requiere que cuente a su interior una estructura orgánica, ¿no? Donde haya una dirección. Estoy hablando de esta unidad de gestión clínica, estoy haciendo énfasis. Esta unidad de gestión clínica debe tener un componente direccional, o sea, que dé dirección a esta unidad, que organice, que gestione, que esté de representante, que puede ser unipersonal, o sea, una sola persona puede estar dirigiendo esta unidad de gestión clínica, o puede ser un conjunto de personas. Por lo tanto, es una dirección colegiada, que puede ser, por ejemplo, un comité de dirección de este grupo. Cada hospital, cada establecimiento, pues definirá exactamente cómo es que les será más apropiado la dirección, sea esta unipersonal o de un grupo de personas. Pero digamos que este es el nivel de dirección, pero este debe tener una estructura que puede ser un comité o puede ser algún otro componente, pero sobre todo se propone que sea una especie de comité, que sea un comité ejecutivo clínico. Es decir, quienes van a definir las acciones concretas de la funcionalidad de este lugar, ¿no? Mientras que acá arriba, pues, se toman decisiones estratégicas, ¿no? Para todo esto, para definir esta estructura, esta unidad clínica sí debería contar con una especie de reglamento que defina cómo es que se van a seleccionar estas personas, ¿no? Si van a ser por nivel de confianza de la gerencia de un hospital, o de pronto hacen procesos de selección, y si hacen procesos de selección, cuáles van a ser los perfiles, cómo se va a seleccionar, ¿no? Tanto la parte de dirección como en la parte de este comité ejecutivo, comité clínico. Puede haber, dependiendo del tamaño de esta unidad de gestión, puede haber mandos medios. Si es que es una unidad grande, ya la vamos a ver los diferentes tipos. De pronto, aquí entre la dirección y la parte ejecutiva podría haber niveles intermedios, ¿no? Niveles jerárquicos intermedios. Pero si no, con estas dos componentes es más que suficiente. Esta reglamentación debe definir no solamente el proceso de selección, sino también cuáles van a ser las funciones y las responsabilidades de cada uno de estos componentes.
Em, las unidades de gestión clínica funcionalmente hay que considerarlas que tienen una autonomía organizativa, o sea, se autoorganizan. Y puede ser que el autoorganizarse significa que pueden tener su propia forma de organizarse, que puede ser diferente de cómo se organiza el resto del establecimiento, o del hospital o del centro ambulatorio o como se llame. Eh, y pues sin que esto reste la coordinación con el resto del establecimiento, ¿no? Si bien es cierto, hay una autoorganización, pero esto no debe ir en contramedida o generar conflictividad con el resto de la organización del hospital. Entonces, ¿cómo es que se organizan estas unidades de gestión clínica? Aquí vamos a hacer un ejemplo. Aquí este círculo que está aquí es un establecimiento de primer nivel y este otro círculo es un establecimiento de segundo nivel o de tercer nivel, en este caso un hospital. Entonces, puede ser que haya una primera forma de organizar a las unidades de gestión clínica, cuando, por ejemplo, en el primer nivel hubiera una o más unidades funcionales que se juntan para coordinar un proceso de atención. Esa es una forma, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, eh, son una o varios servicios o secciones, ¿no? Cuando decimos un servicio, por ejemplo, se me ocurre eh, la, la unidad el centro quirúrgico, ¿no? El centro quirúrgico se une con la central de esterilización. Entonces allá están dos, ¿no? Pero puede ser uno, no hay problema que sea uno. Yo aquí he puesto estos dos círculos porque solo por graficar, pero en realidad puede ser uno solo, pueden ser uno o varios, ¿no? Dos o más, ¿no? Dependiendo de las necesidades de implementar uno de estos modelos o de estas unidades. Entonces, y estas unidades, estos componentes pueden tener un vínculo directo. Por ejemplo, el centro quirúrgico con la central de esterilización. Vínculo directo también neonatología con la unidad de atención de partos, ¿no? Y así otras, ¿no? Que tengan afinidad. Por ejemplo, podrían unirse consulta externa con un componente de laboratorio o de rehabilitación. Son las necesidades y las condiciones que propician esta unidad. Entonces, tanto en el primer nivel en un establecimiento como lo estamos poniendo acá, o en un hospital que pueden ser varios segmentos o servicios. Pero también no necesariamente pueden ser eh, uniones de vínculo directo, ¿no? Puede ser que sean diferentes, ¿no? Vínculos diferentes, eh, que no tengan ni siquiera nada que ver, no hay problema con eso. Por ejemplo, digamos que se une eh, hospitalización con central de esterilización. Son distintas, no tienen relación, pero si es que hay condiciones y necesidades, puede llegar a generarse un tipo de unidad de gestión. Pero miren esto otro. No necesariamente las unidades de gestión pertenecen o están al interior de un establecimiento. Puede ser, puede ser que se constituya una unidad de gestión con unidades que pertenecen a diferentes establecimientos y no necesariamente que estén en el mismo nivel de atención, puede ser que estén en diferentes niveles de atención, como lo estamos viendo. Ahí están en este círculo un poco azulado, hay una unidad de primer nivel y hay una unidad de segundo nivel que se han unido para formar una unidad de gestión. Y claro, ¿quién va a ser el gerente responsable? Se podría decir, pues allí hay un proceso de priorización de acuerdo de quién va a estar al frente de estas estructuras. Entonces, como ustedes pueden observar, una unidad de gestión clínica, en primer lugar, es una estructura orgánica que está dentro de una estructura mayor,
y que puede ser el resultado de uniones de diferentes servicios o secciones que pueden tener un vínculo asistencial directo o no pueden tener un vínculo asistencial directo. Puede ser que estén dentro del mismo establecimiento en un mismo nivel de atención o pueden ser que estén en diferentes establecimientos y en diferentes niveles de atención. El objetivo y el por qué se juntan, pues es lo que justifica este tipo de estructuras. Ok, aquí como pues estoy haciéndolo diariamente, me gustaría reflexionar con ustedes sobre la base de esta primera definición de lo que es una unidad de gestión clínica, que es una forma de hacer gestión clínica, ¿no? No es esto la gestión clínica, es una forma que pues les he traído a este curso un poco para graficar cómo es que se puede llegar a un escenario ideal complejo. Esto ya está funcionando en algunos hospitales o en algunos sistemas de salud en Europa, ya funciona de esta manera. Aquí todavía es un poco así como cortocircuito que hagamos una unidad de gestión entre un centro de salud y un hospital. Es complejo. Pero está abierto esto para todas estas posibilidades. En este contexto me gustaría conversar con ustedes, escucharles sobre eh, ¿qué, qué posibilidades hay en sus propios establecimientos de implementar una de estas unidades, ¿no? Unidades autónomas que tienen una estructura, que tienen una jerarquía de gestión y que podrían unirse de diferentes formas, ¿no? Entonces, no sé, Cecilia nos quiere hacer una reflexión en su establecimiento. ¿Cree que esto sea viable? Y si es que es viable, qué servicios podrían unirse, ¿no? Para que tengan esta funcionalidad y por qué cree usted que se unirían. Eh, ¿Qué le parece, Cecilia? Cuéntenos, ¿qué opina usted? Cecilia, ¿está por ahí? ¿No? Fabiola, ¿quiere comentar, por favor? Teresita, ¿estás por allí tal vez? ¿Te gustaría como comentar esto? ¿Qué te parece estas estructuras en el Carlos Andrade Marín? Sí, sí, yo sí estoy acá. Sabes que a mí me parece en realidad viable. Nosotros, por ejemplo, podríamos hacer y hemos estado trabajando, pero en una articulación como no tan completa, pero se podría hacer una unidad de gestión clínica para el manejo de pacientes oncológicos, que ahorita es una de las mayores preocupaciones en el hospital. Y claro, la composición de esta unidad sería realmente compleja porque no solamente estaría la unidad de que ahora, en base a la estructura jerárquica actual, no estaría solo la unidad técnica de oncología, sino serían articulando las unidades de tratamiento quirúrgico oncológico, de tratamiento con radiaciones ionizantes, por ejemplo, PET ciclotrón, radioterapia, las de diagnóstico, imagenología, patología clínica, anatomía patológica. Se irían inclusive incorporando el centro quirúrgico, que también ya per se es otra, como tú dijiste, una unidad tal vez de gestión clínica, quizás un poco menos compleja, pero yo creo que esa podría ser un gran reto, tomando en cuenta esto de la conjunción de varias unidades. Pero ahí lo complejo, como yo lo veo, es el tema de ponerse como en la misma línea del manejo de los pacientes para que pueda ser algo reproducible. No sé. Perfecto. Sí, ayer hablábamos precisamente de algunos elementos que pueden dar viabilidad a esto, ¿no? Cuando se implementa algunas estrategias del cambio de la cultura organizacional. Entonces, sí, yo creo que totalmente viable, así como lo planteas, me parece interesante. María Alexandra, ¿qué le parece en su establecimiento? ¿Sería viable? ¿Qué nos puede comentar? Buenas noches. Buenas noches. Ser viable sí es, pero sumamente complejo. Pues atender la alta demanda que se genera de pacientes.
en cada uno de los servicios. Eso es lo complejo, porque un servicio siempre va a tener una mayor demanda que otro. Entonces, el poder atender en una cadena eh, para que sea un tratamiento, se me fue, un tratamiento, un manejo integral. Entonces, sí se vuelve complicado. Es viable, pero con sus trabas para poder solventar los requerimientos de cada uno de los pacientes. Perfecto, muchas gracias, María Alexandra. Mónica, ¿usted qué le parece? ¿En su establecimiento se podrían intentar o ensayar algunos de de estas formas de organización? Mónica, tal vez está por allí. Sí, buenas Buenas noches. noches. Sí, bueno, en realidad dentro de mi institución sí se maneja este tipo de agrupaciones. Nosotros manejamos comités, pero como le había comentado en la clase de ayer, nuestro principal nodo crítico es esa falta de adherencia del personal a los comités que tenemos conformados. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces, hasta el momento hemos definido a la unidad de gestión clínica como una forma de implementar la gestión clínica, ¿no? Y claro, estas unidades pueden ser viables ya en los niveles 3 y 4 de esta clasificación de niveles de la gestión clínica. Avancemos entonces con algunos elementos adicionales que permitan un poco dar más cuerpo a estas definiciones. Algunos elementos conceptuales adicionales, ¿no? En primer lugar, las unidades de gestión clínica deben depender orgánicamente de una gerencia. Eh, Además, las unidades de gestión clínica, cuando están conformadas por unidades de diferentes establecimientos, que pueden estar en diferentes niveles, van a depender de una gerencia, como ya lo comenté en la presentación anterior, de la gerencia que haya un acuerdo de quién va a estar al frente. Em, Al interior de estas unidades, los profesionales sanitarios que están trabajando en estas estructuras deben tener un principio de participación de tipo voluntario, ¿no? Y para esto sí va a ser muy importante, para que estén voluntariamente participando, deben estar muy bien enterados de los porqués y para qué es y cómo se van a implementar estas unidades, de tal manera que las personas con la suficiente información se involucren y participen de manera voluntaria en la conformación y estructuración de estas unidades de gestión. Eh, y puedan pues integrarse de manera, como vuelvo a repetir, de manera voluntaria. Todo esto que estoy un poco describiendo debe estar formalizado en un documento que aquí lo estoy señalando, que se llama el Acuerdo de Gestión Clínica. Es un documento que es una especie de normativa o de acta de constitución que define y que formaliza la funcionalidad de estas unidades al interior del establecimiento. Allí, en este documento, tiene que definirse estos temas eh, de, de quién va a estar al frente, de cómo va a ser la participación de los diferentes profesionales que están dentro, ¿no? Eh, ok, vamos con la siguiente. Uno de los elementos de la autoorganización, uno de los elementos de la autoorganización es que, y por eso ayer hablábamos de uno de los componentes de la cultura organizacional, del sistema de incentivos.
Las personas deben siempre buscan, o no buscan, pero es muy agradable, muy meritorio de que sean reconocidos los profesionales por su labor, por cualquier acción que hayan realizado. No siempre solamente es el llamado de atención o, o, o manifestaciones negativas, ¿no? Sino también positivas, ¿no? El hecho de poder definir esta serie de incentivos. Y claro, la unidad de gestión clínica incorpora este, esta herramienta que es el sistema de incentivos, ¿no? Que puede ser incentivos de diferente naturaleza, pero también incentivos para diferentes fines. Como por ejemplo, un incentivo podría ser para los profesionales que logran alcanzar una meta concreta. Después de ponerse de acuerdo y decimos, pues, vamos a alcanzar una meta, cualquiera que sea esta, en un periodo de tiempo, y no todos cumplen, pero sí algunos, los que sí cumplen, hay que hacerles un reconocimiento que como ayer decía, no necesariamente va a ser un bono económico, de pronto en los privados sí, pero en el público es como complicado esto, pero sí, por ejemplo, algún tipo de capacitación, una pasantía o incluso un diploma, ¿no? Algún tipo de presente que un poco defina o haga manifiesto el incentivo y el reconocimiento a los profesionales. Este es otro de los elementos que se recomienda que caracteriza a este tipo de gestión. Eh, y pues ya una vez constituida la unidad de gestión clínica, que como ya les manifesté, esta unidad de gestión clínica debe tener una estructura, ¿no? Una estructura que debería ser una estructura de nivel directivo y otra de nivel ejecutivo, ¿no? Una vez que ya se tenga estas estructuras, pues todas las personas que trabajan en estas unidades, y estas personas, vuelvo a repetir, están de manera voluntaria. Una vez que han sido informados del por qué y para qué, y las personas también están muy motivadas porque quieren alcanzar metas y estas metas van a ser reconocidas a través de un sistema de incentivos. Y entonces, pues, estas personas jerárquicamente ya dependen de esta estructura de la unidad, ¿no? De la unidad de gestión clínica. Ya no estarían dependiendo de otras estructuras, sino específicamente del componente jerárquico de estas unidades de gestión clínica. Vamos viendo otros elementos. Las unidades de gestión clínica tienen también otra de las características que es que ellos ya pueden planificar su propia funcionalidad. Van a definir sus propios objetivos asistenciales, temas presupuestos y también objetivos y metas presupuestarias, también metas de tipo docente y de investigación que deben estar establecidos también en este acuerdo de la constitución de la unidad de gestión clínica. Pero también se podrían hacer visibles algunos objetivos individuales de los profesionales que forman parte de esta unidad. Por ejemplo, digamos, un médico clínico o un quirúrgico, cualquiera que sea, o un profesional de enfermería, por ejemplo, eh, que se plantea alcanzar cierto nivel de atención a sus pacientes, también podría ser reconocido a través primero de la visibilización en estos planes de trabajo, sí, y también en la manifestación del sistema de incentivos. Se puede también, ya las unidades tienen la capacidad y la función también de organizar, por ejemplo, horarios, turnos, tareas que podrían desarrollar. Y claro, esto le da una mayor autonomía, porque muchas veces los servicios están dependiendo de esta planificación de otras instancias, pero ahora lo pueden hacer al interior. Y también pueden definir las necesidades de personal, ¿no? Sobre todo siempre y cuando para atender necesidades
que el servicio lo demande, ¿no? ¿Qué más? Estas unidades también deberían tener la capacidad para planificar, planificación de propuestas de contratación de bienes y servicios, eh, sin que esto signifique que se va a replicar, por ejemplo, una unidad de gestión administrativa centralizada, ¿no? Pero sí generar unos ciertos componentes del proceso de adquisición, sobre todo para los sectores públicos. En los privados creo que es un poco más flexible esto, pero ya esta unidad debería tener esta capacidad. Estas unidades también deberían tener la capacidad de analizar los flujos y procedimientos de referencia, contrarreferencia y derivación de sus pacientes. Porque claro, como lo estaban poniendo el ejemplo, esta unidad, digamos, de atención oncológica, eh, pues en primer lugar es tan especializada que yo me imagino que pues para recibir pacientes en este lugar, eh, los pacientes deberían cumplir ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones asistenciales. Mientras no cumplan estas condiciones, pues me parece que no podrían ser receptados dentro de estas unidades de altísima complejidad. Y claro, para poder cumplir estos requerimientos, yo vi esto en el hospital Julio Endara, en el psiquiátrico, ¿no? En ese hospital, por ejemplo, para recibir a un paciente, en primer lugar, debía cumplir unos requerimientos de que no tengan enfermedades clínicas, o al menos se estabilicen las enfermedades clínicas, como por ejemplo enfermedades neurológicas se descarten. Si es que tenían diabetes, esté una diabetes estabilizada. Si es que tenía un proceso quirúrgico, que se estabilice, ¿no? Entonces, eh, eh, la unidad de gestión clínica define estos flujos para que haya tanto la referencia y la contrarreferencia, ¿no? Eh, y claro, debe esto estar aterrizado en ciertos documentos que puedan ser conocidos por todos, ¿no? Puede ser que este flujo, este procedimiento de referencia y contrarreferencia, puede ser que incluso llegue a ser distinto, diferente al que tiene el resto del hospital, por las características de esta unidad. Entonces tiene esta otra funcionalidad. También la unidad de gestión clínica puede generar, primero definir la necesidad, luego generar, a continuación promocionar y divulgar protocolos, vías y guías de práctica clínica, eh, sobre todo que sea una especie de orientación para la atención de los pacientes o de los profesionales que atienden a pacientes concretos. Y claro, estos protocolos, estos documentos, tanto protocolos, vías y guías de práctica clínica, pueden ser generados por el mismo establecimiento y ser únicos y solamente para utilidad de esta unidad, ¿no? Porque claro, están respondiendo a una problemática propia de la unidad. También las unidades de gestión clínica deben tener la capacidad del relacionamiento con los pacientes y con los familiares, con los usuarios. De tal manera que haya una comunicación, una interlocución de manera fluida, constante, permanente, y pues atender las demandas que estos clientes, estos pacientes, estos usuarios tienen, ¿no? No solamente temas de gestión, sino también atender quejas y resolución de reclamaciones, ¿no? Y también las sugerencias. Hasta allí, entonces, hemos hecho un recorrido de las características que debe tener una unidad de gestión clínica, ¿no? Hemos visto que eh, primero están dentro de una estructura organizacional, pero también pueden compartir con otras estructuras.
En segundo lugar, tienen una autonomía de organizarse, tienen capacidad para planificar una serie de elementos desde el presupuesto, actividades eh, eh, y otros elementos que incluyen la planificación. También están muy eh, están como muy con las condiciones para que puedan ellos definir, por ejemplo, procedimientos, protocolos, incluso investigaciones, ¿no? Y tienen la capacidad y la estructura como para hacer una interacción con los pacientes, ¿no? Entonces, más o menos, esta es como una, una, una idea de cómo se irían estructurando estas unidades, unas unidades de gestión. Vuelvo a repetir, el tamaño de estas unidades es muy diverso, ¿no? Pueden ir desde pequeños servicios muy básicos hasta grandes unidades, como nos decía la Teresita, me dice, podría unirse varios servicios para constituir un tema de una unidad relacionado con oncología. Entonces son diversos, ¿no? Pueden abarcar un solo servicio o varios. Y tienen una estructura organizacional que gestiona la atención, ¿no? Algo importante que los profesionales que participan acá deben participar de manera voluntaria sobre la base de una apropiada información, ¿no? Y claro, se sientan comprometidos e involucrados y quieran participar en esto. Bueno, entonces, hasta allí un poco la descripción de la unidad, ¿no? No sé si quisieran comentar o de pronto algo que no les quedó claro, poder un poco repasar algún componente que no hayan ustedes captado de manera apropiada. No sé si tienen ese requerimiento, les escucho. Teresita, O sea, escuchamos. bueno, a mí me parece súper interesante este tema, ¿no? Pero en realidad es como una revolución. Realmente el cambio de gestión hacia una unidad clínica, porque entiendo que uno de los objetivos que estas unidades persiguen es poder entregar un mejor servicio con protocolos que estén validados, que tengan un sustento de evidencia clínica, pero también que sea, que permitan hacer un uso inteligente de todos los recursos, tanto materiales como intelectuales de todos los componentes que están en la unidad. Entonces, prácticamente sería como sacar como en cierto modo, una subdirección o como una subgerencia, pero de gestión para el manejo de un cierto tipo de pacientes. Ahora, lo interesante sería poder empezar a construir como que esta unidad desde el cero, sin que haya vicios de procedimientos, protocolos que se han hecho porque así se ha hecho siempre, sino más bien construir desde la base científica para que ese sea el punto de partida y desde ahí comiencen a levantarse los elementos administrativos que caminan al paralelo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, yo voy a hacer una unidad de gestión clínica para tamizaje de cáncer de cervix, ¿ya? Entonces, yo ahí voy a unir la unidad de anatomía patológica, la de ginecología y la de genética y molecular. ¿Cuál es la mejor evidencia? Entonces yo decir, bueno, para tamizar el cáncer necesito esta prueba más esta prueba, este tratamiento más esta técnica y en base a eso definir qué comprar, qué gente debo tener, qué servicios voy a prestar. En base a eso, ¿qué yo podría investigar dentro de la asistencia clínica que voy a dar a mis pacientes o dentro de la medicina de laboratorio que voy a hacer? O sea, eso me parecería interesante, pero en realidad no sé hasta cuál sería el momento para poder lograr esta revolución, porque nosotros tenemos como prácticas muy antiguas, por decirlo de alguna forma,
que quizás se contraponen a este nuevo criterio. O sea, por ejemplo, el típico, compremos nomás, algún rato hemos de utilizar, algo así. Entonces, es interesantísimo, a mí me parece súper interesante, pero ¿cuál sería ese punto de arrancar y dejar de lado todo esa práctica como de tiempos pasados que tenemos todos anidados en nuestras unidades, ¿no? Muchas gracias tus comentarios, Teresita. Yo acabo de decir que hoy en la tarde estuve en el Hospital del Adulto Mayor y estuve ayudando a un adulto mayor a su proceso asistencial, ¿no? Y pude sentir y percibir cómo tienen allí su proceso asistencial, ¿no? Em, y claro, ese es mi sesgo, ¿no? Estuve midiendo los tiempos de espera en cada uno de los componentes de atención y claro, cuando entramos a la atención médica del adulto mayor que le acompañé, le ve la presión arterial y tenía como 60-40, ¿no? Entonces dice, chuta, está hipotenso, vamos a que le estabilicen a emergencia. Entonces nos vamos a emergencia para que le estabilicen y me dejó allí la doctora, la geriatra, y me dice que lo estabilicen y luego sube nuevamente al consultorio. Ok, pero vienen, le toman nuevamente la presión y ya no tenía 60-40, tenía como 86-70, algo así, ¿no? Entonces, así sin ningún criterio, dice, no, ya está estable, dice, vaya nomás a que le atienda. Entonces, para evitar la conflictividad, me fui al consultorio y nuevamente hablamos con la médica tratante. Eh, y claro, ella manifestó, dice, a ver cómo dijo, este es un grave problema de este hospital, dijo, porque hacen lo que ellos creen que hay que hacer. Yo estoy pidiendo que lo estabilicen y, y, y no lo han hecho y me lo devuelven al paciente. Entonces, yo les pregunto, ya me presenté, le digo, vea, yo soy médico y estoy aquí acompañando. Y le digo, ¿y qué ustedes no se reúnen? Le digo, para un poco ponerse de acuerdo de algún, no protocolo, pero sí algunos acuerdos básicos de la atención. No, dice, aquí hay vacas sagradas, dice, y no hay cómo modificar nada, etcétera, ¿no? ¿A qué es lo que a dónde voy, no? Ayer, Teresita, hablamos sobre el tema de la cultura organizacional y claro, la implementación de este modelo, ¿no? Como tú bien lo dices, es primero es un enfoque diferente, ¿no? Un enfoque diferente a lo que tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados en nuestros establecimientos. Y claro, la implementación de algo diferente va a traer un conflicto. Por eso un poco relato lo que pasó en el hospital. Y claro, en el hospital ya hay como una especie de conducta preestablecida que se la mantiene históricamente y cambiar esta estructura es compleja, ¿no? Por eso ayer hablábamos del cambio de la cultura organizacional, de cómo comenzar a implementar, como dices tú, desde cero un modelo. Claro, las compañeras hablaron de algunas cosas que ellos podrían hacer como individuos, como personas que están en sus lugares de trabajo. Entonces, por ejemplo, una de las primeras problemáticas que dijeron es que normalmente las personas no están involucradas en la gestión. Van y hacen lo que suelen hacer y adiós, ¿no? Pero tratar de involucrarles a las personas es uno de los primeros retos que podría comenzar a trabajarse en este tema. Otro tema que dijeron es el de, mm, el de ser líderes, cada uno de ustedes, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de cumplir
por ejemplo, con las relaciones formales que ya existen. Los protocolos, por algo habrá un protocolo, por algo habrá una guía, una vía clínica, cumplirlos, ¿no? Y si es que esos protocolos ya están caducos, porque normalmente debería revisarse cada año, pero ya tienen 5 años un protocolo, o sea, yo creo que ya está caduco. Entonces, ser también como los promotores de actualización de algunos temas, de algunos, no solamente protocolos, sino de algunos tipos de relacionamiento. Entonces, un poco yo sí creo que desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, desde nuestra curul, podemos hacer algunas cosas individuales, ¿no? Primero. Lo segundo es lo que está aquí escrito, ¿no? Ya me cambié a un lapicero. Es eh, lo que sí debería orientar este arrancar desde cero es la necesidad detectada. Este debería ser el disparador para una serie de acciones orientadas hacia el inicio al menos de la implementación de una unidad de gestión clínica. Eh, Las necesidades pueden ser desde diferentes enfoques. Puede ser que sean necesidades de los pacientes, es decir, hay demandas de los pacientes. Yo ahora que estuve ahí en el hospital, observé allí que había un código QR para hacer una encuesta de satisfacción y me entré y hice la encuesta de satisfacción y puse algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, esta sala de espera está muy chiquita. Aquí los pobres adultos mayores están parados y esperan por horas a veces la atención. eh, Allí ya se puede detectar necesidades, ¿no? Pero también puede ser desde el enfoque de los mismos profesionales, necesidades de acceso a servicios, a apoyos diagnósticos, apoyos terapéuticos, a actualización de tecnología, ¿no? Porque a veces estamos con tecnología ya caduca. Dicen que más o menos cada 10, máximo 15 años, toda la tecnología debe ser planificada para cambiar. Entonces, me parece que hay que aprovechar la identificación o la manifestación de las necesidades. Que aquí también está complementado, que son las demandas de la población e incluso intereses profesionales. Estos intereses de los profesionales son muy valederos, ¿no? Por ejemplo, algunos profesionales hacen docencia, por ejemplo, ¿no? Y eso es un interés válido. Entonces, si es que tienen un interés en docencia, pues podríamos ya ir pensando en algunas manifestaciones, ¿no? Hay otros, sobre todo los profesionales más jóvenes que están haciendo especialidades, el tema de la investigación, ¿no? Es muy importante estos intereses. Incluso hay intereses políticos, ¿no? Que bien orientados, apropiadamente conducidos, podrían generar la oportunidad y el ambiente apropiado como para que se desarrollen ciertos proyectos de implementar. Por eso como este capítulo habla sobre la condición de la creación, ¿no? Eh, Como un primer paso, ¿no? Por lo tanto, si es que nosotros planteamos, definimos que el punto de partida podría ser la identificación de necesidades e intereses, en ese momento cualquiera podría hacer una solicitud. Por ejemplo, los mismos profesionales podrían hacer una solicitud. Se reúnen, conversan y hacen una propuesta a la gerencia sobre la constitución de una unidad de gestión clínica. Pero también podría ser por otras vías. De pronto viene un gerente con algunas iniciativas, ¿no? Y hay que aprovecharlo, ¿no? Y hacerlo. Entonces, sí debe haber como un requerimiento, una propuesta, un proyecto para lanzarse a decir, bueno, sería interesante la constitución de manera macro de la unidad de gestión o hagamos algunas acciones o algunas actividades, ¿no? A veces el simple hecho de hacer la actualización de un protocolo ya puede ser el germen para la constitución de una unidad de gestión clínica. Am,
Otra de las motivaciones que aquí estoy viendo que eh, mucho de esto que les estoy comentando fue publicado en algunos papers, en algunas publicaciones de los españoles. Les voy a compartir en el Drive, ya estoy preparándolo para que ustedes tengan acceso y lo puedan leer con más detenimiento. Pero, por ejemplo, uno de los motivantes que tuvieron en estos lugares era que ellos querían mejorar, ser equipos más eficientes, ¿no? Eh, pues miraban que sus pacientes no tenían los resultados que ellos estaban esperando y se reunieron y sobre la base de este análisis plantearon una propuesta. También hay otras motivaciones, como por ejemplo la simplificación de la organización. Eh, por ejemplo, la gestión de las citas, la preconsulta, la posconsulta, de pronto es demasiado compleja y se reúnen y se simplifiquemos, ¿no? Y también otro elemento que estoy aquí subrayando, por ejemplo, el tema se identifica que hay interrupción en el proceso de atención, ¿no? A veces el paciente ya recibe la atención dentro de su proceso y se lo manda a la casa, pero no se sabe cómo ir a hacer los cuidados en el primer nivel. Entonces hay como una ruptura, una fragmentación de la atención y este puede ser otro motivante de los profesionales que están preocupados de sus pacientes y que, por ejemplo, están recibiendo reingresos un poco frecuentes, ¿no? Em, todos estos motivantes son como la iniciativa, el germen que puede dar como un disparador para hacer propuestas. Las necesidades de los pacientes, intereses de profesionales, mejorar la eficacia con los resultados de los pacientes, simplificación de gestión, eh, eh, superar ciertos obstáculos o aspectos que están fragmentando la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cualquiera de estos componentes que sean unos motivantes, eh, deberían no estar induciendo el incremento de más puestos de trabajo, ¿no? Porque esto les va a afectar a la gente que trabaja en la parte directiva, porque manejan presupuestos, porque manejan algunos elementos de gestión. Entonces, cuando dicen vamos a incrementar puestos, es necesario incrementar puestos de trabajo, eso va a ser algo que sea negativo y de pronto sea un factor que, que vaya a generar una oposición a una propuesta. Lo mismo, aumentar estructuras, ¿no? O costos, ¿no? Entonces, con los mismos materiales que tenemos, con los mismos compañeros que tenemos, con los mismos equipos, con los mismos elementos, hacer una propuesta que vaya a resolver una motivación que están aquí en estas que hemos visto. De esa manera, eh, tal vez eh, Teresita, podría yo responder a la pregunta, primero, y segundo, también con algunos elementos que ayer hablamos sobre la cultura organizacional. No sé si es que alguien quiere participar, comentar, sería interesante a partir de esto, ¿no? Sobre todo en las condiciones que son las propicias para implementar una unidad de gestión clínica. Yo quería hacer un comentario adicional Sí. con lo que acabas de mencionar ahora al final. Sí, precisamente yo he visto como una em, limitante tal vez que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto el hecho de no conocer nuestra real capacidad de resolver. Por ejemplo, eso que acabas de comentar ahorita de con el mismo recurso que yo tengo, la pregunta sería, con el mismo recurso que yo tengo, ¿cuánto más podría mejorar la atención a mis pacientes? ¿Ya? Porque no sé si es que a todas las personas que están formando parte de esta reunión les ha pasado esta pregunta por la cabeza, porque a mí se me pasa todos los días, o sea, estamos
llegando a nuestra máxima capacidad de resolver con las personas que tenemos en nuestros equipos? O en realidad, ¿qué podríamos mejorar con la gente que tenemos? Porque es una constante que se repite en varias unidades, el típico hecho de es que somos pocos, es que tenemos demasiado trabajo. A veces se vuelve en una percepción, así tal cual, una percepción colectiva, que el momento de hacer un testeo ya formal con indicadores, resulta que era todo lo contrario. O sea, estábamos subutilizando los recursos que teníamos. Entonces, sí me parece interesante la propuesta de, o sea, ¿cómo podemos mejorar el servicio con los recursos que tenemos? O quizás con la misma inversión en montos, en presupuestos, sobre todo en el sector público, para que nuestra atención sea de calidad. Más aún creo que se aplica en el privado, porque ahí en cambio hablamos de rentabilidad económica del servicio. Entonces también preguntarnos, o sea, en realidad todo lo que estamos invirtiendo en esta empresa, porque en el sector privado es una empresa, ¿está redituando a como nosotros en realidad quisiéramos? Probablemente ellos se deben hacer esa pregunta constantemente y para eso existen los equipos de mejora continua y siempre hay algo que ajustar. Siempre, 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 siempre. Entonces, es un excelente comentario eso de deberíamos buscar las respuestas con los recursos que ya poseemos. Porque si no, a ningún gerente en sus cinco sentidos le vamos a poder decir, sí, sabe que necesitamos contratar 50 personas más, cuando todos sabemos que los recursos en todos los ámbitos actualmente son limitados. Muchas gracias, Teresita. Sí, hace, hace un par de años, bueno, y recientemente hemos hecho, hicimos un par de cursos con un ingeniero de equipos biomédicos y él habló sobre, por ejemplo, el uso del electrocardiograma, del electrocardiógrafo y de las máquinas de, de infusión, ¿no? De la dosificación de medicamentos. Y claro, mientras él explicaba algunas cosas, las personas que participaron se enteraban de que estas máquinas podían hacer o tenían otras funciones complementarias que ni las habían sospechado. Eh, Hay un ejemplo de un médico que era médico rural y estaba en algún centro de salud de por ahí, en algún lugar muy recóndito, y tenía ahí un equipo que estaba en una bodega botado y participó del curso. Luego del curso nos enviaba las fotos de que ya lo había programado, le había cambiado de pilas, no sé qué nomás había hecho, y estaba haciendo sus primeras interpretaciones de electrocardiografía de sus pacientes, ¿no? Nos enviaba las fotografías, etcétera. Entonces, efectivamente, la gestión clínica, por eso el tema, la gestión, que es el manejo de los recursos, es infinita, ¿no? No solamente de la creación de una macro unidad, pero sí desde cosas mismo, desde nuestro lugar de trabajo, poder implementarlas y mejorar nuestra capacidad resolutiva, mejorar la efectividad, la eficacia y, ¿por qué no?, la eficiencia desde una acción individual, ¿no? Entonces, con esto más o menos la idea es tener una idea de cuáles son las condiciones, los momentos oportunos, apropiados para, sobre la base de una necesidad y de un interés, plantear algún tema de la gestión clínica, que puede ser una acción individual de un profesional o puede ser la propuesta de una unidad de gestión clínica. Ahora estamos hablando de las unidades de gestión clínica, por lo tanto, pues estamos hablando de estos temas, pero eso no implica que podríamos hacer propuestas de nosotros como personas individuales. Eh, ok, entonces, para ir avanzando, si nosotros ya tenemos una motivación, un motivante de la eh, un motivante para hacer una propuesta, un proyecto de unidad de gestión clínica. Entonces,
Estos proyectos o estas propuestas, si así como quieran que le quieran llamar, no hay problema, deben considerar algunos elementos. En primer lugar, eh, pero esto ya, aquí hay una premisa para esto, ¿no? Eh, Estamos en un escenario en el cual ya hemos identificado una necesidad, una problemática o un interés, y lo tenemos ya claro. Entonces, lo que vamos a presentar no es el problema, o sea, sí en alguna componente habrá que explicarlo, pero hay que centrar este proyecto en la solución al problema, ¿no? Y la solución del problema ya plantearía un esquema, por ejemplo, un esquema organizacional. Si decimos que queremos mejorar la eficiencia eh, de un proceso administrativo, de la atención, o sea, ya vamos con un esquema, con una propuesta de solución, ¿no? Como parte del proyecto, ¿no? Que aquí lo planteamos como esquema preliminar de la organización de la unidad de gestión, ¿no? Aquí ya hablando ya de una unidad, ya ir planteando cómo serían el esquema organizativo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a ser, cómo sería el esquema directivo, cómo sería el esquema ejecutivo, cuáles serían los principales problemas y soluciones que queremos plantear a la hora de proponer. Eh, además, hay que incluir dentro del proyecto algunos estudios de cambios organizativos inherentes, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos de algunos elementos de cambio de cultura organizacional, ¿no? Desde eh, el simple hecho de que cuando te enfrentas a un paciente hay que presentarse y yo me llamo, y decirlo, el nombre. Es una conducta que ahora que estaba en el hospital, estaba ahí escrito, indique si es que su médico tratante se presenta con nombre y apellido y le explica qué es lo que va a hacer. Y claro, miré algunas atenciones y ninguno de ellos cumplía. Entonces, pues habrá que presentar no digo tanto estudios, aquí dice estudios, pero yo sí creo que al menos algunas ideas o algunos planteamientos de cambios organizativos que se vaya a requerir, ¿no? También se podría presentar en estos proyectos estudios de cartera de servicios, ¿no? Si hoy tenemos unos 5 ítems de servicios, aumentar a 6, ¿no? Para ampliar la cartera, o reducir a 4 porque el quinto ni siquiera es demandado, o modificar el número 3 en ciertos componentes, ¿no? Eso ya podría ser interesante. También en estos proyectos se pueden plantear, por ejemplo, sistemas de información. Eh, por ejemplo, la implementación de un esquema para análisis de indicadores, ¿no? O la propuesta de estándares, ¿no? Porque claro, un resultado para que sea analizable debe estar contrastado frente a un estándar, ¿no? O sea, un valor ideal de un indicador, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más podríamos implementar? Estudios para mejorar, eh, incluso responder algunas sugerencias y quejas de los usuarios, ¿no? Podrían ser muy interesantes. Entonces, nuestros proyectos podrían contener uno o varios de estos componentes a la hora de proponer a las autoridades la creación de una unidad de gestión o al menos la implementación de una acción de gestión clínica. Y claro, una vez que se ha presentado el proyecto, ¿no? Una vez presentado el proyecto y que éste sea revisado, hay que pasar a la formalización del acto, de la constitución de una unidad. Debe haber un acto formal. También las unidades de gestión clínica pueden ser, una vez constituidas, ¿no? Una vez implementadas, pueden ser modificadas o suprimidas. Digamos, y claro, esta modificación o supresión
tiene que ser como motivo de una evaluación. Ya vamos a ver un poquito más adelante un documento que se llama el acuerdo clínico, donde se define que en un periodo de tiempo, que se aprueba primero la constitución de una unidad y que esta unidad va a responder a una necesidad, a un interés o a alguna problemática, ¿no? Y que por lo tanto se da un periodo de tiempo para que demostrar que la unidad de gestión ha superado o está haciendo aportes interesantes, importantes a estos componentes. Sobre la base del cumplimiento de los acuerdos que se han planteado en la Constitución. Ok, entonces, con esto lo que hemos visto nosotros son las condiciones de creación, ¿no? Hemos visto cómo la creación debería responder o debería plantearse una creación. Yo digo, no solamente de la unidad de gestión clínica, ¿no? A pesar de que ese es el tema de esta clase, sino que también actividades de gestión clínica, ¿no? O pequeñas planificaciones de gestión clínica. Así podríamos comenzar. Y sobre la base de los resultados, ir incrementando y mejorando, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas condiciones que ya las acabamos de ver. Y claro, estas propuestas deben estar planteadas en perfiles de proyecto para que puedan ser un poco analizados por los tomadores de decisión y debe haber un acto de constitución, un acto formal, con firma de documentos, etcétera, ¿no? Constituciones, etcétera. Y que estas unidades de gestión clínica no es que van a ser eternas, ya se constituyó y ahí vamos a estar. No, las unidades de gestión clínica, uno de los componentes que diferencia a otras estructuras es que estas unidades están siendo evaluadas de manera permanente para saber si es que están cumpliendo metas, acuerdos, compromisos que se plantearon al inicio en su constitución. Entonces, para finalizar esta clase, tenemos el acuerdo de gestión, ¿no? El acuerdo de gestión, en primer lugar, es un documento. Es un documento que va a formalizar el compromiso entre los profesionales que han motivado la constitución de una unidad de gestión y la dirección, que puede ser dirección, gerencia, dependiendo de qué subsistema hablemos o de qué establecimiento se trate. Pero este acuerdo de gestión es fundamental para formalizar la Constitución. Es como un acta de constitución, ¿no? Este debe ser este debe describir, ¿no? Eso es lo fundamental, debe describir de manera tangible, explícita, el relacionamiento que se van a desarrollar al constituir estas unidades, ¿no? Y luego de la descripción, pues tiene que estar firmado. Ese es el acto formal, de tal manera que haya un respaldo político y, ¿por qué no?, un respaldo económico y técnico para su constitución. Claro, aquí hay algunos elementos que son complementarios, como por ejemplo los compromisos o resultados esperables en un periodo de tiempo. Claro, es muy importante de que estos compromisos y resultados que se plantean en este acuerdo de gestión deben estar un poco en sintonía con la misión y la visión de todo el hospital, por ejemplo. No es válido que pues, lo que quiera hacer la unidad esté en contraparte de la misión y la visión del hospital. Pero ayer hablábamos, por ejemplo, que muchos de los hospitales no tienen. Alguna vez escribieron la visión. Una vez vi un hospital que habían hecho una visión como en los años 90, y estábamos como en los 2010, y decía, en el año 2000 vamos a tener no sé qué cosas. Y ya había pasado y no lo habían retirado eso y estaba ahí expuesto. Entonces, claro, muchos de los establecimientos no han actualizado o no tienen simplemente una
una descripción de la misión, visión, valores y políticas del establecimiento que orienten la funcionalidad. Y que para el caso nuestro, para la firma del acuerdo de gestión, debe estar en sintonía de los mismos. Ok. Otro elemento que complementa esto es un poco la descripción de qué nomás debería contener el acuerdo de gestión, ¿no? Este documento formal, cómo estaría más o menos escrito. Eh, Esto en el sentido de que estamos hablando de una unidad de gestión que ya se ha propuesto, ha sido aprobada y se afirma, y estamos ya en el documento para la formalización. Entonces, uno de los componentes que hay que tener, que debe estar muy explícito, es la cartera de servicios. También una descripción de los recursos humanos que van a constituir esta unidad de gestión con las tareas que desempeñará cada uno. También una descripción de los materiales y de las tecnologías que serán necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas, ¿no? Un presupuesto que va a ser importante para que pueda funcionar en un periodo de tiempo, quizás creería yo un año. Y luego los objetivos asistenciales y de calidad. Esto debería estar en sintonía a a la problemática identificada que motivó esta constitución de esta estructura, ¿no? Y en sintonía de la misión, visión de todo el establecimiento. En ese contexto debería estar anclado, ensamblado estos objetivos asistenciales y de calidad. También deberían estar descritos allí los objetivos de formación y de docencia, objetivos de investigación, eh, debería haber objetivos de cumplimientos presupuestarios, un sistema de evaluación para el cumplimiento de todos los objetivos que están ahí descritos, el sistema de información que va a generar esta unidad y cómo va a ser alimentada esta información, y quizá también algunos objetivos individuales, no de cada una de las personas, pero sí, por ejemplo, de unos especialistas o de unas disciplinas, por ejemplo, objetivos individuales de enfermería, ¿no? Para enfermería vamos a plantearnos los siguientes componentes de cumplimiento, con los siguientes criterios de evaluación. Entonces, el acuerdo de gestión clínica podrá prever una partida presupuestaria para cubrir todos estos temas, ¿no? Y no olvidarnos de que siempre será importante contar con un sistema de incentivos que motiven a las personas que forman parte de estas unidades a alcanzar estos objetivos, estas metas. Y pues este acuerdo será objeto de evaluación al finalizar el ejercicio al que se refiere. Es decir, si es que el acuerdo de gestión clínica es de un año, al final del año tiene que haber una reunión de evaluación donde se mire el cumplimiento de las metas, se entregue incentivos y se plantee sobre todo incentivos que pueden ser personales, individuales, pero también a toda la unidad. Y claro, uno de los principales incentivos es que siempre y cuando se cumplan las metas, poderle decir, bueno, vamos otro año más con estas mejoras en concreto. Un elemento adicional eh, es que pues, el objetivo central de las unidades de gestión clínica es en última instancia que a través de la gestión pues podamos nosotros, en primer lugar, hacer un buen uso de los recursos, en primer lugar. En segundo lugar, mejorar la calidad de la atención, específicamente en la eficacia de los resultados que tenemos con nuestros pacientes, haciendo bien el trabajo, eh, implementando algunos programas relacionados con calidad. eh,
Y pues que esto nos facilite para que esto se cumpla, siempre vamos a necesitar que haya una especie de descentralización de la organización del hospital. Eso ayer lo hablamos como los gobiernos o las partes directivas de los establecimientos, va a ser muy fundamental su participación, ¿no? Y quizás la participación del gobierno sea motivado desde la iniciativa de los profesionales, ¿no? Entonces, una iniciativa de profesionales que se acercan a los directivos y dicen, bueno, esto es lo que queremos hacer. Entonces, convencerlos, involucrarlos, persuadirlos para que pues se suban a la camioneta y ellos también se conviertan en un factor determinante en la implementación de las unidades de gestión clínica. ¿Ok? Solo decir que esto es una propuesta, es una forma de hacerlo, no siempre es la única, que existe una serie de formas de implementar la gestión clínica. Y claro, pues la idea sería eh, que cada uno de nosotros en nuestros establecimientos identifiquemos las necesidades, en primer lugar. En segundo lugar, aparte de identificar las necesidades, podamos identificar motivantes y a partir de estos ver la posibilidad de hacer un cambio. Y por eso, un poco para cerrar esta clase, yo les quiero proponer que hagamos un pequeño ejercicio un par de minutos sobre sus propios lugares de trabajo, ¿no? No lo hagamos desde el enfoque de un hospital, sino de sus propios servicios chiquitos, de donde ustedes trabajan. Identificar, por ejemplo, una problemática o un interés que podría ser aceptable para, para, para por la parte directiva y planteémosle una solución de implementación de gestión clínica, ¿no? Eh, y conversemos un ratito hasta cerrar el tiempo de esta clase, ¿no? No sé, eh, ¿qué les parece? Será unos 10 minutitos, yo creo que será más que suficiente. Nos vamos a dar unos 10 minutitos, voy a apagar la cámara y bueno, voy a esperar a que ustedes puedan hacer esta reflexión interna, identificar un problema o un interés que pueda ser motivo de planteamiento de una solución que se transformaría en una especie de proyecto para implementación de de una unidad o de una acción de gestión clínica que vaya a servir de solución. Eh, entonces, 10 minutitos, por favor, démonos y luego conversamos sobre a ver qué ustedes plantearían para sus propias unidades, ¿no? Me vuelvo a activar en 10 minutitos. Les espero, ¿ya?
Bueno, ¿qué les pareció y lograron aterrizar en alguna propuesta? ¿Quién quiere contarnos y a ver si es que opinamos todos sobre la propuesta que alguien quiera hacer ahora mismo? ¿Quién se anima? Cecilia logró hacer una pequeña propuesta, ¿nos quiere compartir? No. Fabiola, ¿alguito hizo? Teresita, ¿tienes algo? Sí, sí, yo sí tengo algo. A A ver, ver, por ejemplo, compártenos. para poner en contexto, nosotros cuando recibimos un espécimen, por ejemplo, de tubo digestivo con una sospecha de cáncer y hacemos un diagnóstico de cáncer, lo que estamos nosotros proponiendo, y de hecho estamos trabajando a ver cómo podemos articular, es el disminuir el tiempo de espera del paciente para que tenga un diagnóstico completo. ¿A qué se refiere esto? Como ustedes conocen, actualmente la terapia del cáncer ya no es una terapia estándar, sino más bien es personalizada. ¿Qué significa esto? Que así tengas el mismo tipo de cáncer, tú y tu vecino, puede ser que cada uno necesite una terapia diferente. Entonces, la propuesta que nosotros estamos trabajando es con una articulación entre anatomía patológica, genética molecular y oncología clínica, que finalmente va a ser quien se va a beneficiar de la complementariedad de estos servicios diagnósticos, porque lo que nosotros estamos buscando es que una vez que se hace el diagnóstico histopatológico, que básicamente es morfológico, se pase de manera inmediata entre una conexión del médico patólogo con el laboratorio de genética y molecular para hacer las pruebas moleculares. Por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, una vez que está detectado el tipo de cáncer, si es que es un adenocarcinoma, inmediatamente se haga el pedido para que genética haga marcadores como EGFR, ALK, y de esta manera se pueda definir para que el oncólogo decida qué tipo de medicamentos le puede ofrecer al paciente para mejorar su tiempo de sobrevida. Entonces, esa es una propuesta en la que nosotros ahorita estamos trabajando como para mejorar la gestión del diagnóstico y al final disminuir los tiempos de espera. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahora? Tenemos el histopatológico, el paciente va al oncólogo. El oncólogo ahí ve el histopatológico y dice, ah, entonces ahora pidamos el molecular. Entonces eso va sumando días al tema de tener un diagnóstico completo, días que para un paciente oncológico son valiosos y a veces no los tiene. En eso justamente nosotros ahora estamos tratando de establecer los protocolos de articulación. Te cuento de esta experiencia que hemos venido más o menos trabajando desde diciembre porque se nos presentó este tema de el paciente espera mucho tiempo por los tiempos mismos de procesamiento, que no son como el clínico de unas horas, sino son de días. Entonces, así disminuimos estos tiempos de espera, mejoramos, o sea, complementarizamos el diagnóstico y mejoramos la atención del oncólogo hacia el paciente y obviamente la expectativa que este paciente podría tener de vida. Muy interesante, Teresita. Mientras vas comentando esto, me estoy acordando de que tenemos en cartera un curso o al menos un webinar con expertos sobre medicina de precisión y medicina individualizada.
con unos genetistas. Este doctor Andrés Ordóñez, creo que es uno de los que quiere participar. Entonces, me parece sumamente interesante y poderlo irlo aterrizando. Con gusto, Teresita, si en algún momento eh, necesitas un aporte para esta propuesta, me dices nomás, nos reunimos y puedo darte algunos aportes allí de cómo ir implementando ciertas acciones de gestión clínica, porque como estás comentando, es más un poco de temas de la gestión para optimizar los tiempos. Exactamente, porque en este momento nosotros tenemos todos los recursos materiales y el talento humano. Solamente es accionar una articulación efectiva entre todos los recursos que nosotros sí tenemos ya, sino que ahorita trabajan como de manera por separado, por decirlo así, individualizada. Entonces, simplemente hacer que esta sea una cadena articulada de resultados que se van generando conforme a los hallazgos que se presentan en el análisis de estos pacientes. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Teresita. María Alexandra, ¿tiene de pronto alguna propuesta? ¿Identificó de pronto algún temita que podría ser interesante? Si permíteme un segundo. Un momento. Ya. Verán, uno de los mayores problemas que actualmente tenemos en la unidad son los tiempos de espera prolongados para atención de pacientes como casos de primera vez. Es decir, que un paciente recién va a ser visto por un médico o terapeuta. Pero tenemos un problema en que mientras el paciente fue eh, referido desde oncología clínica o desde urología o desde endocrinología hacia la unidad de radioterapia, ya empieza a correr el tiempo para el paciente oncológico. Y dentro de ese tiempo, los médicos que refieren solicitan estudios de imagen. Y el mayor problema es que cuando el paciente ya llega a la cita, como caso de primera vez, donde ya deberíamos tener informes de estudios de imagen, informes de histopatológicos, todavía no está eso, no se tiene esa información. Entonces, muchas de las veces nos ha pasado que esa cita de caso de primera vez, a posterior, se hace como cita subsecuente hasta poder tener toda esa información para que el médico radioterapeuta pueda establecer un tratamiento de radioterapia. Entonces, al ser nosotros una unidad de tratamiento, requerimos que todas las unidades que intervienen dentro de la atención del paciente oncológico también, o sea, puedan realizar la actividad que ellos tienen en tiempos adecuados. Entonces, por ahí iría la propuesta para que por medio de esta unidad de gestión clínica se pueda gestionar que estos estudios, estos resultados que el paciente requiere para poder tener su atención en radioterapia ya estén disponibles para el día de la consulta y con eso no prolongar más tiempo, porque obviamente como manifestó la doctora Ponce, el tiempo del paciente oncológico pasa y la enfermedad no espera. Entonces por ahí podría ser. Bien, muy bien, muchas gracias, María Alexandra. Eh, Mónica, tal vez tiene alguna propuesta que tal vez lo analizó. Mónica, tal vez tiene alguna propuesta. Si no, pasamos con Sandra. Tal vez usted, Sandra, logró eh, hacer algún tipo de propuesta frente a una problemática, una propuesta de gestión clínica. Ok, bueno,
Entonces, en nuestros servicios siempre habrán oportunidades para, y claro, las oportunidades identificadas como problemáticas, como necesidades o como intereses donde nosotros podamos intervenir para implementar, sea acciones de gestión clínica o estructuras como la unidad de gestión clínica, ¿no? Eh, y claro, para nuestro caso, eh, aquí a plantearles algunos de los elementos que esta es una especie de guía de algunos elementos que deben estar presentes cuando se va a desarrollar una unidad de gestión clínica. Primero, tener un estudio de las características de producción de la unidad, ¿no? Es decir, dependiendo de los servicios que estén ofertándose, tener esa idea, ¿no? En primer lugar, para esto vamos a necesitar conocer la cartera de servicios, que permita describir y hasta codificar los tipos de patología que se van a ser manejadas a través de la cartera de servicios. Además, técnicas y procedimientos diagnósticos o terapéuticos que nos permitan en las unidades y sus criterios de ingreso o de adecuación. Entonces, esto es lo primero que debería contar para la implementación de la unidad de gestión clínica. También contar con un conjunto de información, ¿no? Que es el conjunto mínimo básico de datos, donde se identifique cómo está el nivel de calidad de los servicios que estamos ofertando nosotros en nuestro servicio. También quizás poder contar con el tema de los costos por patología, ¿no? Sería interesante tener cuánto nos está costando la atención, ¿no? Yo recuerdo que hicimos un estudio de costeo de cuánto cuesta las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, sobre todo aquellas que llevan a la terapia intensiva. Y pues se pudo identificar que un paciente que nunca estaba infectado y que en nuestro establecimiento se lo, en nuestro establecimiento se lo infectó como consecuencia de un error asistencial y que pues tuvo una sepsis y luego a terapia intensiva. El costo de mantenimiento de este paciente en estas condiciones era de alrededor de $1,300 diarios. Entonces, estos temas son importantes que nosotros los conozcamos de nuestro propio establecimiento. Y claro, poder contar para estos temas, poder contar con estándares, ¿no? Es decir, valores ideales, ¿no? ¿Cuál es el valor ideal de un indicador? Ese es el estándar, para poder hacer una comparación cuando tenemos estas informaciones y poder también comparar con otras unidades similares de otros establecimientos, por ejemplo, de la misma capacidad resolutiva. Bueno, eso ya vamos viendo. Otros elementos para el tema de la unidad de gestión clínica, aparte de este análisis de la productividad, también tener un análisis organizativo, como ya lo habíamos comentado, identificar los clientes a los que va dirigido nuestro servicio, ¿no? Eh, nosotros, es como decir cuál es nuestro target o cuáles son nuestros pacientes ideales a quienes vamos a ofertar nuestros servicios y conocer de ellos cuáles son sus verdaderas necesidades y expectativas. Ese es un componente del análisis organizativo. Otro análisis que se puede hacer es el análisis de los procesos asistenciales. Es decir, esto lo vamos a ver ya mañana cuando analicemos el tema del análisis de gestión de procesos, donde queremos conocer sobre todo cómo está el flujo de los pacientes y cómo es que
si es que existieran algunas barreras o algunos obstáculos para que el proceso pueda fluir de manera apropiada. Finalmente, para este análisis también se puede hacer el control de los procesos. Y el control de los procesos a través de la elaboración de guías de actuación, normas, procedimientos, protocolos, un poco conocer si es que nuestro servicio cuenta con todos esta documentación que un poco está determinando, está haciendo, dando una forma de cómo es que vamos a trabajar en nuestros lugares, ¿no? Yo en alguna capacitación les decía, era un grupo de auxiliares y de enfermería, y les preguntaba si es que todos toman la presión de la misma manera. Y tres personas describieron por separado cómo era la toma de presión, y los tres tenían variación en algunos aspectos la toma de la presión. Por lo tanto, un poco la estandarización de ciertos procedimientos, la estandarización de instructivos, ¿no? de acción, y luego para los médicos también de guías de práctica, pues son importantísimos para este control de los procesos, porque habrá que esto comparar, que es lo ideal, comparar con lo que estamos haciendo efectivamente en cada uno de nuestros establecimientos. Hacer un análisis también del estudio de carga de trabajo, ¿no? Siempre ha habido, sobre todo en la enfermería, dependiendo del servicio, cuántos pacientes puede atender una enfermera, por ejemplo, en hospitalización. Y ahí hay una gran variabilidad de números, ¿no? Aquí hay, creo que, enfermeras que pueden corroborar eso. Y claro, algunas dicen son 6, otras dicen 9, otras dicen 12. En el Eugenio Espejo una vez vi que atendían hasta 15 pacientes. Estaban hecho cargo por enfermera. Entonces, habrá que ver el análisis de la carga de trabajo de cada uno de los miembros, de las personas que forman parte de un servicio. Otro elemento también importante es el análisis de la práctica clínica. Sobre todo, determinar cuántas actividades son las ideales realizar por profesional, tanto en temas de ingresos, intervenciones, cirugías, consultas, números y tipos de atenciones complementarias, ¿no? También técnicas de enfermería, cuidados directos, sesiones clínicas, publicaciones y trabajos científicos. Es decir, esto nos permite a nosotros también hacer un análisis de cómo es que nuestro servicio está haciendo la práctica clínica, porque la práctica clínica no se reduce solamente a la atención directa, sino también a estos aspectos que estamos ahora, que estoy compartiendo con ustedes. Y claro, sobre esto, pues cuando existe la falta de esto, las guías de práctica clínica, los protocolos y otros documentos similares que nos permitan mejorar esta situación, puede ser importante que tengamos nosotros una planificación para el levantamiento de los mismos. Y también finalmente tener un tablero de gestión de indicadores, ¿no? Para poder monitorear las metas y los logros que se han alcanzado alrededor de un periodo de tiempo, por ejemplo, un año, y que esto pues esté reflejando cómo están las diferentes problemáticas que nosotros atendemos, como por ejemplo mortalidad, infecciones asistenciales, complicaciones, secuelas, úlceras, depresión, sobre todo esos temas que se producen como errores asistenciales, entre otros, ¿no? Y finalmente, hacer que estamos bien mirando allí, el análisis de la utilización de los recursos, el nivel de uso racional, por ejemplo, de pruebas diagnósticas, el uso racional de tecnología, el uso de muchos equipos que están allí en nuestros servicios, el desarrollo de sistemas de control de gestión de la unidad, de seguimiento y evaluación, como por ejemplo estar haciendo el seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto, de sistemas de análisis de desviación de presupuesto, cuadros de mando de actividades de calidad y costos,
evaluación de desempeño de los profesionales y el tema de incentivos que ya lo comentamos. Y finalmente, los criterios de atención ética, ¿no? Respecto a lo que se refiere con el comportamiento en la unidad clínica, eh, como por ejemplo la accesibilidad del servicio, la información a enfermos y familiares, la seguridad del paciente, los tratamientos en pacientes críticos y la comunicación interna. ¿Ok? Entonces, con esto, pues estos últimos 6 puntos, como ya lo acabo de, de- de- de describir, son los 6 aspectos que a nosotros nos permite eh, tener una idea clara, que es una especie de guía para el desarrollo de una unidad de gestión clínica, ¿no? Esto es como, digamos, los elementos, los grandes temas que deberían ser considerados a la hora de hacer una especie de diagnóstico donde vamos a encontrar problemáticas en alguno de estos grandes componentes. Se puede hacer de todo simultáneamente, que es una tarea gigantesca, o se puede hacer de alguno de ellos o de alguno de los subcomponentes de los que acabamos de ver. Y claro, de allí con mucha probabilidad nos va a salir algunos temas sobre los cuales hagamos propuestas para la identificación de actividades o del planteamiento de una unidad de gestión clínica. Ok, bueno, creo que ya se ha cumplido el tiempo de la clase. Eh, Espero haber alcanzado el objetivo que nos planteamos al inicio, que era un poco, en primer lugar, definir la unidad de gestión clínica, cuáles son las oportunidades de implementación y cómo poder desarrollar una especie de proyecto a través de la búsqueda de información, de la identificación de necesidades y oportunidades y de intereses, y cómo plantear el proyectito ante los niveles directivos y que puede ser desarrollado individualmente desde alguno de ustedes o de un profesional en particular o desde un conjunto de profesionales que en un momento determinado toman esta iniciativa para plantear esta unidad de gestión. Con esto terminamos esta clase, la número 3. Y el día de mañana vamos a trabajar un tema que se refiere a las herramientas de gestión. Algunos de los temas que vamos a trabajar son la gestión de la calidad, la gestión de los procesos, la satisfacción del paciente, modelos alternativos de organización, las guías, los protocolos, los procedimientos y los tableros de gestión de indicadores como herramientas de trabajo para la gestión clínica. Eh, con esto, pues, me despido y el día de mañana nos vemos a la misma hora. Que tengan ustedes una buena noche.